Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mi hija pidió un préstamo de $90 millones a mi nombre. Lo que hice la dejó en shock. Mi nombre es Grace Miller, tengo 64 años y vivo en los suburbios del sur de Chicago, en un pequeño bungalow con persianas azules, escondido al final de una calle tranquila donde los niños todavía juegan a la pelota hasta el anochecer. Compré esta casa al contado, pieza por pieza, tras 40 años de servicio a los demás. Fui enfermera en el Hospital General del Condado de Cook, una de las instituciones públicas más antiguas y resistentes de la ciudad. Vi cuerpos destrozados, familias llorosas, milagros inesperados y despedidas silenciosas en los pasillos de las salas de emergencia. Trabajaba fines de semana, navidades, días de tormenta, sin quejarme jamás. Porque había alguien que importaba más que nada, mi hija, Lana. Yo la crié solo, después de que murió mi marido Andrés, un hombre gentil y recto, que siempre me llamaba mi luz. Nos dejó demasiado pronto. Cáncer de pulmón. Nunca había fumado, pero trabajaba en una planta química en Gary, Indiana. En aquel entonces, no se hablaba de seguridad. Tenía 39 años. Cuando murió, Lana tenía solo 6 años, y ese día comprendí que ya no tenía derecho a ser débil. Ya no tenía derecho a rendirme. Tenía que serlo tanto ternura como autoridad, el calor del hogar y el pilar del tejado. Lo sacrifiqué todo por ella. Mi tiempo, claro. A menudo faltaba cuando ella volvía del colegio, pero siempre le dejaba una nota en la mesa, una comida caliente en la nevera y un peluche en su almohada. Mis ahorros. Aplacé la idea de viajar, remodelar mi cocina y comprar un auto nuevo. Todo lo invertí en su educación. Pero más que nada, mis sueños me hubiera gustado volver a estudiar. Abrir una pequeña clínica de atención domiciliaria. Pero cada centavo, cada hora, cada aliento, iba para Lana. Me levanté a las 5 a.m., tomé 2 autobuses y un tren para llegar al hospital. Estaba haciendo guardias nocturnos, turnos dobles, sustituciones de última hora. A veces llegaba a casa con un dolor de espalda tan fuerte que no podía acostarme sin quejarme. Pero siempre sonreía cuando abría la puerta. Y valió la pena, al menos eso pensé. Ella tenía todo lo que no tenía: educación en una escuela privada, clases de piano, viajes escolares a Washington y Boston, una licenciatura en finanzas internacionales de la Universidad de Michigan y un primer trabajo en una gran empresa de Chicago, donde ascendió rápidamente. Ella conoció Trevor, un hombre seguro de sí mismo, siempre vestido de gala, con ambiciones inmobiliarias y una obsesión por el éxito. Se casaron en una mansión, con 150 invitados, un buffet gourmet, un fotógrafo de lujo y yo, en primera fila, con lágrimas en los ojos, orgulloso. Asombrado. Ingenuo. Tenía una gran carrera, un apartamento en una torre de cristal en el centro de la ciudad, bolsos de diseño, cócteles en la terraza con amigos bien vestidos. Un mundo que parecía tan lejano al mío. No siempre entendí sus decisiones. Pero me dije a mí mismo que eso fue un éxito. Me dije a mí misma que había hecho lo correcto. Que había sido una buena madre. Pero nunca pensé que esa niña, la que cargué, crié, protegí, me robaría. No solo dinero. Mi confianza. Mi nombre. Mi dignidad. Era una mañana de jueves de mayo, uno de esos días cálidos en los que el aire huele a tierra húmeda y lilas en flor. El sol se filtraba suavemente por las cortinas de mi cocina, y yo estaba preparando café, como cada mañana, escuchando el tic-tac constante del reloj de pared. Todo parecía tranquilo, normal. Entonces oí que llamaban a la puerta. Era el cartero, un joven del barrio, con un sobre marrón en la mano. Recomendado para la señora Grace Miller, dijo con una sonrisa educada. Le di las gracias sin pensarlo 2 veces y dejé el sobre la mesa sin abrirlo de inmediato. Pensé que podría ser un extracto de la pensión o alguna formalidad relacionada con el seguro médico. Nada urgente. Pero algo, en el peso del papel, en el rigor del membrete impreso, me impulsó a abrir el sobre. Y allí vi la pesadilla. Aviso preliminar de embargo de bienes, impago de varios préstamos contraídos a su nombre, por un total de $90.250.000. El papel se me resbaló de las manos. Pensé que lo estaba leyendo mal.
Que era un error, una falsificación, una carta dirigida a otra persona, Grace Miller. Me incorporé lentamente, mis rodillas se doblaron como si todo mi cuerpo acabara de desangrarse, ruido de cafetera continuó de fondo, pero ya no lo oía. Tenía la vista desenfocada y la garganta seca. Nunca había pedido un préstamo de esta cantidad. Ni siquiera una centésima de esta cantidad. Yo, siempre pagué mis facturas a tiempo. Soy de esa generación que guarda los recibos en una caja de hojalata y anota los gastos en una pequeña libreta. No soy una mujer de deudas. Entonces me dije a mí mismo, es un error administrativo. Una confusión informática. Cogí mi chaqueta, mis llaves, el correo y corrí hacia la sucursal de First United Bank, el del Boulevard 63E. Al entrar, esperé 30 largos minutos en un sillón de cuero, con las palmas de las manos sudando y la vista fija en la pantalla que mostraba ofertas de préstamos personales. ¿Irónico? Cuando finalmente llegó el asesor, un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido, con una voz neutral y demasiado suave para la gravedad del momento, le entregué la carta sin decir palabra. Lo leyó, frunciendo ligeramente el ceño, y luego abrió varios archivos en su computadora. Escribió rápidamente, sin mirarme. Luego se detuvo, levantó la vista y su rostro se congeló en una expresión de inquietud mezclada con compasión. Señora Miller. Lo siento, pero todo está en orden. El préstamo está a su nombre. Me incliné hacia adelante, sin aliento. No es posible. No firmé nada. Ni siquiera sé a qué corresponden esas sumas. Giró la pantalla para mostrarme los documentos escaneados, contratos, formularios, anexos legales. Y lo más importante, una firma. Pero firma. El que llevo usando 30 años. El mismo que aparece en mi DNI, en mis cheques, en mis antiguos préstamos estudiantiles. Permanecí en silencio, mi corazón latía en mi pecho como un tambor de guerra. Verá, la unidad antifraude revisó los documentos. La dirección, el número de la seguridad social, las cuentas bancarias vinculadas. Todo coincide. Es usted, señora Miller. Parecía avergonzado, casi culpable, como si estuviera dictándome una sentencia irrevocable. Más lo sabía. Nunca había firmado eso. Salí del banco como un fantasma, sin sentir el suelo bajo mis pies. El viento había arreciado, pero yo no lo sentía. Todo era borroso, irreal. Me detuve en un banco público frente a una tienda de conveniencia y miré al vacío. Alguien me robó. Me usó, destruido. Y solo había una persona en este mundo que lo sabía, toda mi información personal, mi número de seguro social, mi firma exacta. ¿Mi hija? Esa noche, llamé a Lana. No grité. No supliqué. Simplemente le dije. Ven a casa. Es importante. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, un breve. Está bien. Ya voy. Cuando colgué, me quedé allí parado en medio de la cocina, con la mirada perdida y una mano apoyada en la mesa como para anclarme a la realidad. Podría haberla confrontado por teléfono. Pero quería, verla a los ojos, quería saber si mi hija aún tenía un ápice de conciencia en los ojos. Una hora después, la oí llegar, rugido sordo. Un lujoso automóvil se detuvo frente a la casa. A través de la ventana vi el Range Rover negro parada en el camino de entrada que su padre había pavimentado el mismo 20 años antes. Salió del coche con seguridad, como si viniera a una cena informal. Ella llevaba un vestido ajustado color burdeos, de marca, seguramente demasiado caro. Su tacones de 12 centímetros resonó contra el hormigón. Percibió un aroma sofisticado, floral y embriagador, de esos que ves en los escaparates de los grandes almacenes y que nunca te atreves a tocar. Llevaba las uñas impecablemente cuidadas. Su cabello liso caía como una cascada sobre sus hombros. Tenía el porte de una mujer que sabe que llama la atención. Pero esa noche ya no volví a ver a mi hija. Vi a un extranjero. Entró sin decir palabra, dejó su bolso de cuero en el aparador y me miró como si esperara una explicación, como si le debiera algo. No dije ni una palabra. Fui a buscar la carta del cajón del armario cerca del teléfono fijo. La dejé sobre la mesa frente a ella, sin temblar. Ella la reconoció inmediatamente. Ella palideció. Muy levemente.
Apenas. Pero conozco cada microexpresión de su rostro. Esa leve rigidez de su barbilla. Ese parpadeo ligeramente más rápido, ella lo sabía. Se cruzó de brazos. Lentamente. Luego dijo, con voz contenida. Te lo puedo explicar todo. Sin pánico. Sin lágrimas. Sin remordimientos. Ella no lo negó. Ni por un segundo. Se sentó con naturalidad, como si estuviera en una reunión de negocios. Luego, en un tono tranquilo, casi condescendiente. Trevor quería comprar una casa en Beverly Hills. Pero el banco se negó debido a su historial financiero. Así que pensé que podríamos usar tu nombre. Solo temporalmente. Hasta que pudiéramos venderla con ganancias. No habrías tenido que hacer nada, mamá. Como si me estuviera haciendo un favor. Como si fuera la afortunada madre de una niña inteligente. Ella me habló como si lo hubiera tomado prestado, mi coche sin preguntar. No es como si ella lo hubiera tomado 90 millones de dólares en mi nombre. No es que me hubiera traicionado, me hubiera robado, me hubiera expuesto a la ruina. Me quedé allí, paralizada. La sangre me latía con fuerza en las sienes. Tenía las manos heladas, pero el cuerpo me ardía por dentro. Miré a mi hija, la niñita a la que había alimentado con cuchara, arropada bajo una manta floreada, llevada al colegio cada mañana con sus coletas y su mochila rosa. Y ahora, ya no la reconocí. Tú falsificaste mi firma, susurré, casi sin palabras. Ella parpadeó, como si fuera una formalidad. No fue gran cosa. Tu letra fue copiada en unos documentos. Trevor conoce a alguien que hace eso. Pero todo está tapado. Nadie se va a dar cuenta. Sentí que se me revolvía el estómago. Me robaste la identidad, Lana. Me robaste. Me arruinaste la vida. Ella levantó las manos, como para calmar a un cliente descontento. No. Escucha, te lo devolveremos todo. Trevor tiene un amigo que es un inversor muy sólido. Él te devolverá algo de dinero. Y te juro que esto es solo una mala racha. Lo arreglaremos todo. No tendrás que hacer nada. No tendrás que hacer nada. Estas palabras resonaron en mi cabeza una y otra vez. Como si fuese un peón, una figura decorativa. Como si mi existencia fue solo una herramienta para sus ambiciones. Quería gritar. Romperlo todo. Para gritarle lo mucho que me había roto, traicionado, humillado. Pero no hice nada. Me quedé allí congelado. Congelada por el dolor. Por la vergüenza. Por el colapso de un amor maternal. Y en ese momento, lo entendí. No era una mujer lo que tenía delante. No era una esposa agobiada ni una profesional bajo presión. Fue un niño mimado, brillante pero inconsciente, que nunca habían aprendido las consecuencias. Y fue mi culpa. Había querido protegerla de todo. Del dolor, de la pérdida, de la crudeza del mundo. Pero al perdonarla le había dejado creer que todo le estaba permitido. Y ahora, tenía que arreglar eso. Al día siguiente me levanté antes del amanecer. No porque no hubiera dormido, había dormido, un sueño extraño y gélido, como si mi cuerpo se hubiera apagado para no estallar en lágrimas. Pero algo en mí murió en la noche, y nació algo más, una voluntad fría, firme, irreversible. No desayuné. Ni café. Ni radio. Simplemente me puse el abrigo, agarré mi mochila y salí a la mañana gris. El cielo estaba nublado, el viento cargado de humedad, y mis pasos resonaban en las calles aún desiertas. Fui al banco, luego a mi notario. Vacié mis cuentas. Los ahorros de toda mi vida, mis pequeños certificados de depósito, mi plan de jubilación, incluso el folleto que había guardado, por si acaso, para el funeral. Todo eso lo había guardado con disciplina militar, pensando que algún día me sería útil la obra, a sus hijos, a sus proyectos. No dejé nada. Los transferí a una cuenta protegida, inaccesible sin mi doble autenticación. Luego, en la notaría, yo revocó el poder notarial que le había dado a Lana 5 años antes, por si acaso me pasaba algo. ¿Irónico?
Cambié mi testamento, ella ya no era la beneficiaria. La reemplacé por una organización que ofrece becas a niñas de familias monoparentales. A las chicas les gusta. ¿Pero quién sabría el valor del sacrificio? Finalmente fui a la comisarías de policía, manos temblorosas, pero ojos rectos. Presentó una denuncia por robo de identidad. Y en el informe oficial, negro sobre blanco, impreso en letras claras, aparecía el nombre de mi hija. Lana Miller, sospechosa directora. Salí de allí en silencio como después de una cirugía. Una parte de mí había sido arrancada. Y, sin embargo, otra parte respiraba por primera vez en mucho tiempo. Pero no me detuve allí. Llegué a casa, cerré la puerta silenciosamente y me senté en mi escritorio, donde escribí mis tarjetas de cumpleaños y cartas de Navidad. Tomé una hoja de papel para escribir, el buen papel marfil que guardaba para ocasiones importantes. Tomé una pluma estilográfica. Y comencé a escribir. No era una carta amenazante. Ni una carta de venganza. Fue una carta de la verdad. Trabajar. Cuando te abracé por primera vez, me sentí aterrorizada y asombrada. Eras pequeñita, tan frágil. Y, sin embargo, ya tenías todo mi corazón. Ese día prometí protegerte siempre. Nunca imaginé que un día tendría que protegerme de ti. Lo que hiciste supera toda imaginación. No solo cometiste un error. No fue torpeza. Fue traición. Usaste mi nombre, mi crédito, mi confianza, como si no tuvieran valor. Te aprovechaste de mi silencio, de mi amor, de mi falta de juicio. Tomaste lo que había construido ladrillo a ladrillo, dolor a dolor. Y lo arriesgaste todo, por un sueño de lujo y apariencias. Pero lo más importante es que has demostrado que no tienes nunca aprendí lo que quería enseñarte. Que la dignidad vale más que el éxito. Que la verdad pesa más que el dinero. Hoy os daré la lección que nunca os impuse y que quizá os hubiera podido salvar antes. El de la responsabilidad. Contacté a las autoridades. Presenté una denuncia. Tendrás que, responde por tus acciones, trabajar. No porque ya no te ame. Pero porque te amo lo suficiente para no te dejes destruir más. Y no dejarme destruir más en el silencio. No es la justicia la que te castiga. Es la vida que elegiste. Si un día regresas, que sea con las manos vacías, pero con el corazón lleno de verdad. Tu madre. Gracia. Lo doblé con cuidado y lo puse en un sobre. No para asustarlo. No hacer daño. Si no fuera por devuélvele su propia conciencia, negro sobre blanco. Salí. Y se me escapó en su buzón en la dirección que me había dado 6 meses antes. El edificio de cristal al que llamaba su nueva vida. Y me fui sin mirar atrás. Lana intentó huir. Al principio, simplemente cortó el contacto. No más llamadas. No más mensajes. Su número sonaba sin parar. Su cuenta bancaria quedó vacía en cuestión de días. Loft de lujo, el lugar donde vivía con Trevor, también había sido vaciado, muebles, obras de arte, incluso las cortinas. Salió de Chicago en plena noche, según los vecinos. Maleta en mano. ¿El resto? Desapareció entre las sombras. Trevor había desaparecido mucho más rápido. Apenas unos días después de presentar mi denuncia, tomó un vuelo a Ciudad de Panamá, oficialmente para un proyecto de inversión inmobiliaria. En realidad estaba huyendo de la justicia. Más tarde se supo que tenía vínculos con una red de lavado de dinero. No se probó nada, pero todo indicaba que esta no era su primera operación sospechosa. Lana, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Después de 3 semanas huyendo, desde hoteles discretos hasta alquileres de Airbnb bajo seudónimos ridículos, fue localizada en Cleveland, en un motel de $49 la noche, con ojeras, una peluca que no le quedaba bien y una identificación falsa en su bolso. Ella ya no era la mujer brillante con el vestido de diseñador. Ella era solo una chica rota enfrentándose a ella misma. Fue arrestada. Juzgada. Públicamente. No asistí a todo el juicio. Solo a las sesiones clave. No quise persistir. Pero testifiqué. Claramente. Firmemente. Relaté los hechos. Mostré los documentos.
Hablé de la confianza traicionada. La sala quedó en silencio. Incluso el juez bajó la mirada en un momento dado. Lana estaba allí, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas, vestida con un traje sobrio, nada que ver con la arrogancia del pasado. Y contra todo pronóstico. Ella no intentó defenderse. Ella admitió los hechos. Dijo, en voz baja pero audible. Soy responsable. No tengo excusa. Gracias a mi testimonio y probablemente porque no pedí pena de prisión ella evitó el encarcelamiento. Pero la sentencia fue dura. Fue condenada a reembolsar el préstamo en su totalidad, bajo vigilancia financiera, con embargo inmediato de todos sus activos. Su casa, sus cuentas, sus coches, sus joyas, su ropa de lujo, todo fue embargado y puesto a la venta. Ella también recibió 200 horas de servicio comunitario en un programa de reinserción laboral. Ella lo perdió todo. Sus amigos desaparecieron como por arte de magia. Quienes la invitaban a galas, quienes posaban con ella en los tejados de Chicago, quienes escribieron Puquint debajo de sus fotos de Instagram, ninguno de ellos estaba allí. Hoy en día, Lana vive en un pequeño apartamento en Cicero, modesto, en el segundo piso de un edificio sin ascensor, encima de una tienda de neumáticos. Ella trabaja como un contador en una pequeña ONG que ayuda a las familias a salir del sobreendeudamiento. ¿Ironía mordaz no es así? Ella que había hundido a su propia madre en una deuda abismal. Ella que creía que nunca tocaría un teclado sin una pantalla táctil, ahora pasa sus días calculando lo que cuesta la pobreza. Ella me escribe a veces. Cartas escritas a mano. Sin pretensiones. Sin exigencias. Sin mentiras. Palabras sencillas, a veces temblorosas, pero sinceras. Mamá, todavía no sé cómo pedirte perdón. Pero quiero decirte que lo entiendo. No estoy tratando de borrar el daño que he hecho. Solo quiero convertirme en alguien a quien puedas mirar sin vergüenza. Un día espero que estés orgullosa de la mujer en la que me convertiré. Te amo. Aunque no lo merezca. La obra. Guardo sus cartas en una caja debajo de mi cama. No las leo a menudo. Pero tampoco las tiro porque para mí el perdón no es un reflejo. Es un viaje. ¿Y yo? Yo vivo pacíficamente, hoy. Mi casa sigue ahí, modesta pero en pie. Reanudó la jardinería el que abandoné durante los largos años de hospitalización y ahorros. Planto tomates, peonías y hierbas frescas. Yo doy curso de primeros auxilios a la parroquia local. Gestos sencillos. Gestos para salvar. Como las que me hubiera gustado transmitir a mi hija, de otra manera. Ya no soy ingenuo. Pero no estoy amargado. Porque aprendí esto. Ser madre no significa sacrificar la propia dignidad. Amar no significa dejarse traicionar. A veces tienes que para permitir al otro levantarse lo que hice ese día. Ese día que me atreví a decir no. Donde elegí verdad en lugar de lealtad ciega, la molestó. Y tal vez me salvó también.